la materia, esta vez el seguro de vejez en el sistema de reparto, siempre dentro del régimen del seguro social obligatorio. Vamos a hablar entonces de la vejez. Un momentito. Bien. Vamos a empezar conceptualizando de qué es la vejez. ¿Qué es la vejez para ustedes, jóvenes, estudiantes? ¿Cuál es el concepto de vejez que ustedes tienen? Sabemos que todos vamos a envejecer y vamos a llegar a una edad donde nos consideren de la tercera edad. Ya no se utiliza la palabra ahora vejez, sino tercera edad. Señorita Jazmín Mariana Quiroga. Buenas tardes, doctora. Bueno, vejez sería la etapa de la persona donde tiene una edad avanzada, a partir de los 65 años para adelante aproximadamente. Ya. Señorita Karina Ceballos. Sí, doctora. Para mí la vejez es cuando la persona, el ser humano, ya tiene distintas deficiencias, tanto como la capacidad de moverse o la capacidad de trabajar, y como esto va disminuyendo sus ganancias. Ya. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? Señorita Fabiola Corina Chambi. Ya. El señor José Luis Luque. Buenas tardes, doctora. Bueno, la vejez para mí es la etapa culminatoria del ser humano, donde perdemos todas nuestras facultades y fuerzas que tenemos, doctora. Ya, está bien. Bien, entonces, cuando hablamos de la vejez, decimos que la vejez también es conocida como la decadencia física de la persona natural, que en forma paulatina se viene clareando con la vejez. O sea, es la etapa final de la vida. Es una característica de la especie humana. ¿Por qué razón? Por deficiencias que se presentan ya en la capacidad de trabajar, para trabajar, o también por la capacidad de en que disminuyen las ganancias salariales. Entonces, esta falta de capacidad de parte del asegurado comienza a trazar curvas descendentes. Los jóvenes minimizan el nivel de vida de la persona vieja que trabaja. O sea, cuando ven a una persona mayor que trabaja, ¿qué dicen? Este ya debía haberse jubilado, este viejo ya no puede estar arrastrando sus pies, ya debía haberse jubilado. Y no tenemos que hacer esas críticas, no tenemos que ver porque está trabajando hasta esa edad, entonces debe ser porque necesita. Necesita. Muchos no tienen, han empezado a trabajar tarde, no tienen los aportes, no tienen el ahorro en su cuenta individual para poder solventar su seguro de vejez. Entonces, por esa razón, muchas personas mayores aún continúan trabajando. Además, dijimos de que
las modificaciones antes de la promulgación de nuestro Código de Seguridad Social se hicieron para largo plazo, por ejemplo, sin un estudio matemático actuarial, y tampoco se ha dispuesto que se eleve la prima de aporte para poder solventar esos egresos que se tiene. Señor José Luis Luque, su micrófono, por favor. Su micrófono, señor Luque. Entonces, ese trabajador seguramente tiene familia, no tiene aportes, los aportes suficientes para poder jubilarse. Entonces, por eso es que continúa trabajando. Además, dijimos que con las modificaciones que se dieron antes de la promulgación de nuestro Código de Seguridad Social, se hicieron para largo plazo sin un estudio matemático actuarial, de tal manera que esas consecuencias las estamos viniendo arrastrando hasta el presente. Por esa razón, reitero, es que las rentas, pensiones, jubilaciones son bajas. Son bajas. El trabajador no puede solventar sus gastos con rentas tan bajas. Por esa razón también el trabajador continúa laborando para llevar el pan de cada día a su casa. No debemos minimizar a una persona ya mayor de 65 años cuando continúa trabajando. Al contrario, debemos cooperar en su trabajo. A veces no puede ya levantar siquiera algo que no es pesado. Entonces hay que cooperarle, hay que ayudarle, no hay que minimizar su trabajo. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a llegar a esa edad. Vamos a llegar a ser de la tercera edad, vamos a llegar a ser viejos. Entonces nos vamos a acordar de cómo minimizábamos a un trabajador mayor y no vamos a querer que con nosotros suceda lo mismo. Entonces hay que cooperar, hay que ayudar a ese trabajador o a esa trabajadora mayor que continúa trabajando. Ellos saben por qué razón. Algunos trabajadores continúan en su fuente laboral porque les gusta trabajar. No pueden estar sin trabajar, les gusta. Yo conocí a un señor justamente en el seguro universitario, ¿no? Que él ya tenía 75 años, seguía trabajando. Y una vez se le sugirió que se jubile porque ya estaba en edad avanzada. Él dijo, yo no me voy a jubilar, voy a seguir trabajando y hasta que me muera. O sea, al pie del cañón voy a continuar hasta que me muera. Todo porque le gustaba trabajar, aunque el señor no hacía casi nada, pero por el solo hecho de ir a la oficina, él se sentía tranquilo. Ya después, con la aparición del COVID-19, este señor dejó de trabajar. Entonces hay algunas personas a los que les gusta el trabajo, les gusta trabajar. Bien. La vejez es la fase de debilitamiento de todo ser vivo que ha terminado con su desarrollo en el proceso de su evolución. El hombre, por ejemplo, nace, crece, se reproduce y muere. Y muere. Nadie tiene la vida eterna, nadie tiene la vida comprada. Cualquier momento puede suceder una contingencia y bueno.
Hasta ahí nomás. La vejez también es considerada como una contingencia de vivir más allá de cierta edad. Entonces, desde el punto de vista médico, según el doctor Eberto Alcázar, vamos a anotar, según el doctor Eberto Alcázar, la vejez en sí misma, para el doctor Alcázar, es una enfermedad que precisamente lleva al organismo hacia la muerte por pérdida progresiva de sus funciones. O sea, la vejez es la pérdida progresiva de las funciones, como dice el doctor Eberto Alcázar. Desde el punto de vista de la seguridad social, no es una noción fácil de establecer. Sin embargo, se la conceptúa como una contingencia, también como una contingencia que surge cuando la persona llega a cierta edad avanzada y se percibe la pérdida plena de su capacidad de trabajo, por lo que se impone la protección legal. ¿Qué entienden por protección legal, estudiantes universitarios? Dice, se percibe la pérdida plena de su capacidad de trabajo, por lo que se impone la protección legal. ¿Cómo será esa protección legal? Señorita Fabiola Corina Chambi. Ya. El señor José Luis Luque. Buenas tardes, doctora. Bueno, pues sería, doctora, todas las normas que se van promulgando para la protección de los adultos mayores. Ya. Pero estamos hablando de la seguridad social. Dentro de la seguridad social, ¿cuál sería la protección legal para el trabajador o para el asegurado o asegurada? ¿Cuál sería la protección legal? La protección legal justamente está en su jubilación. El trabajador se va a jubilar porque la norma dice, y por esa, cuando se jubile, ya teniendo la edad y además las cotizaciones, entonces va a percibir una renta vitalicia o en su defecto un pago global. Pero ahora, más que un pago global, están recibiendo aquellos trabajadores que tienen 10 años de aporte, están recibiendo la pensión solidaria con los aportes de los trabajadores activos. Entonces, no va a quedar desprotegido el trabajador, tampoco su grupo familiar, porque las leyes le amparan y dicen que él tiene que tener una renta, pensión o jubilación vitalicia, mejor si es vitalicia y no pago global. Entonces, las normas son las que le protegen al trabajador asegurado. Las prestaciones dentro del seguro de vejez, según la norma mínima de la seguridad social contenida en el convenio 102 de la OIT, fue replanteada referente a las prestaciones del seguro de vejez en el convenio número 128 de 29 de junio de 1967. ¿Qué dice este convenio en su artículo 15, inciso 2? La edad prescrita para el seguro de vejez no debe exceder de los 65 años. ¿Ya? O sea, este convenio de la OIT
número 128 de 29 de junio de 1967, ya establece la edad para la jubilación, para el seguro de vejez. Y esa edad precisamente dice que no debe exceder los 65 años. Cuando se promulgó nuestro Código de Seguridad Social el 14 de diciembre de 1956, fue modificada antes de su promulgación la redacción original respecto a la edad. Respecto a la edad, estaba prevista en 65 años la jubilación para varones y mujeres, pero una llamada telefónica de carácter político hace que se rebaje esa edad a 50 para mujeres y 55 años para varones. Luego, la ley de pensiones, que modifica a largo plazo del Código de Seguridad Social, también establece que la edad para la jubilación debe ser de 65 años. Ya después, pasados unos años, se va modificando y actualmente con el sistema integral de pensiones, el varón se puede pensionar a sus 58 años si acaso tiene lo suficiente en su cuenta de ahorro personal previsional. Y la mujer a los 55 años, es decir, con rebaja de edad, si acaso tiene 3 hijos que hayan nacido, no importa que hayan fallecido, pero que hayan nacido, 3 hijos. Entonces, con reducción de edad, la mujer se puede pensionar a los 55 años, lo que quiere decir que estamos cumpliendo el convenio 128 que fue ratificado por Bolivia. ¿Ya? Las prestaciones en este seguro de vejez se traducen en el pago de una renta de vejez a los trabajadores que hubiesen cumplido edades inferiores y superiores establecidos en esta norma. Cuando hablamos de edades inferiores y superiores, nos estamos refiriendo a 50 años, ¿no?, en el sistema de reparto para las mujeres, 55 para varones. O sea, edades superiores, y las inferiores cuando trabajan en lugares insalubres. 45 años para mujeres, 48 años para varones. Están establecidas en el Código de Seguridad Social. Bien, el Código y su decreto reglamentario en sus artículos 45 y 87 respectivamente, establecen que los requisitos que el trabajador debe cumplir o debía cumplir para el acceso al seguro de vejez era acreditar su cesantía, o sea, con la baja de corto plazo, el ABC 07 de la Caja Nacional de Salud. Debía presentar necesariamente su baja de la Caja Nacional de Salud. ¿Ya? También debía contar con la edad de 55 años los varones y 50 las mujeres. Con reducción de edad, 45 para varones, 45 para mujeres, 48 para varones. Por trabajo en lugares insalubres y peligrosos. También, como otro requisito, debían acreditar 180 cotizaciones, es decir, 15 años de servicio, 15 años de trabajo.
Aquellos trabajadores que llegaron a la edad establecida, pero que no tenían las 180 cotizaciones, sin embargo, tenían acreditadas por lo menos 24 cotizaciones mensuales, 6 de las cuales se hallaban comprendidos entre los 12 meses anteriores al comienzo de su vejez, se le concedía en sustitución de la renta una indemnización pagadera en una sola vez, o sea, un pago global. ¿Ya? Un pago global. Cuando no tenían la edad establecida, tenían la edad establecida, pero no tenían las 180 cotizaciones. En ese caso se les reconocía un pago global. ¿Ya? La renta de vejez, para determinar la renta de vejez, se tomaban los siguientes parámetros. Una cuantía básica del 30%. De esta cuantía básica se descontaba el 5% para las prestaciones de salud. Inicialmente, este 30% que recibía como renta de jubilación el trabajador era baja. Muchas veces que solamente le servía para comprar un pan y nada más. Entonces se crearon los fondos complementarios. Fondos complementarios. Complementarios. Ahí teníamos, por ejemplo, el fondo de la administración pública, el fondo complementario de la administración pública, el fondo de los entes gestores de salud, el fondo complementario de los entes, y así se han ido creando los fondos del fondo aeronáutico. Todos han ido creando sus fondos. Entonces, este fondo reconocía el 40%. Sumados a la cuantía básica, se tenía el 70% como renta de vejez. El financiamiento, habíamos dicho que era tripartito. El Estado, el empleador y el trabajador. El Estado, este financiamiento tripartito, Estado, empleador, trabajador, iba a una bolsa común. ¿Ya? Iba a una bolsa común. Y de esa bolsa común, cada fin de año se repartía para corto plazo, se hacía un reparto simple para los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. En corto plazo. Para largo plazo, para invalidez, vejez y muerte, se hacía el reparto de capitales. ¿Cuánto se iba a necesitar para el seguro de invalidez? Ya sea por enfermedad común o por riesgos profesionales. ¿Cuánto se iba a necesitar para el seguro de vejez, o sea, para el pago de las rentas de jubilación de los trabajadores? ¿Y cuánto se iba a necesitar para el seguro de muerte, o sea, para los derechohabientes? Entonces, se hacía un reparto de capitales, tanto para la invalidez, vejez
y muerte. Y en corto plazo, un reparto simple. Hemos dicho que en corto plazo no existe ahorro, no existe ahorro. Todo lo que entra se invierte en la compra de medicamentos, insumos, equipos, además en la contratación de recursos humanos, tienen que contratar médicos, enfermeras, paramédicos y de otras especialidades para cumplir con su trabajo. En largo plazo, ya habíamos señalado para las rentas de invalidez o también de incapacidad permanente, parcial o permanente total. Y una vez que el trabajador fallecía, se activaba el seguro de muerte para sus derechohabientes. El régimen financiero era de la prima media, el reparto de capitales para largo plazo y para corto plazo, reparto simple. Hasta ahora se sigue manteniendo el reparto simple, ¿ya? El reparto simple para corto plazo. Y para largo plazo, el reparto de capitales y prima media. Bien, hemos dicho que el aporte era tripartito: Estado, empleador, trabajador. El Estado aportaba con el 1.85% sobre la entrega de minerales para enfermedad, maternidad y riesgos profesionales de corto plazo. Bien. De corto plazo, y para largo plazo, el 1.15% para riesgos profesionales de largo plazo, para invalidez, vejez y muerte. Era la contribución del Estado, el 1.85% para corto plazo, el 1.15% para largo plazo. La contribución patronal, o sea, también hemos dicho que aportaba el patrón. Su aporte era del 30% sobre el monto total de los salarios, o sea, sobre su planilla presupuestaria. No había límite de trabajadores. Sí o sí tenía que aportar el 30%. Hemos dicho también que el trabajador aportaba, por eso dijimos que el aporte era tripartito, regía el tripartismo en aquel entonces. El trabajador contribuía con el 7.5% del monto total de los salarios de los trabajadores, ¿eh? O sea, sobre la planilla presupuestaria del empleador. El Estado, como empleador, aportaba el 1.4 y 5% sobre los salarios de sus dependientes. Aparte de aportar como Estado, también tenía que aportar como empleador por sus trabajadores. El Estado como Estado y también como empleador aportaba, ¿ya? Y ese aporte era del 1.4 y 5% sobre los salarios de sus dependientes. Entonces, hemos visto de dónde salía el financiamiento en el sistema
de reparto. Se entiende por régimen financiero de prima media al sistema por el cual la tasa de cotizaciones anuales se calcula como resultado de la relación existente entre el valor actual de las expectativas y el valor actual de las obligaciones de las generaciones presentes y futuras de trabajadores asegurados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para largo plazo habíamos dicho que tiene que haber un estudio matemático actuarial, ¿ya? Un estudio matemático actuarial. Ese estudio matemático, para hacer ese estudio matemático actuarial, se considera la edad del trabajador, se considera también la edad de la esposa o la conviviente y se considera la edad de los hijos menores de 18 años, si estudian hasta los 25 años y si fueron declarados inválidos sin límite de edad, ¿ya? Para el estudio matemático actuarial. También se considera el ingreso del trabajador para su renta de vejez, el ingreso, cuánto de ingresos tiene. Se considera el ahorro que tiene en su cuenta individual, el ahorro. Entonces, el cálculo se hace con base en las edades tanto del trabajador, de su esposa o conviviente y de sus hijos menores. En el sistema de reparto fue de los hijos menores de 19 años. Y sí, todavía no había el tema de que si estudiaban hasta los 25 años, solamente se tomaba en cuenta a los hijos menores de 19 años, ¿ya? Y ya recién, después con la ley 1173, se amplía hasta los 25 años y finalmente con la 268, que se amplía las prestaciones hasta los 25 años si acaso estudia. Bien. Entonces, para determinar la renta, para determinar el promedio salarial que servía de base para la calificación de la renta, se consideraban los salarios percibidos y cotizados en los 12 últimos meses de trabajo. Podían ser continuos o también podían ser discontinuos antes de la fecha de su retiro. Su renta básica, la renta básica era del 30%, simplemente. ¿Ya? Y de este 30% se le descontaba el 5% para las prestaciones de salud. Ya después se crean los fondos complementarios porque ven que este 30% era muy bajo. Entonces, los fondos complementarios reciben aportes solamente de los trabajadores. No reciben aportes del Estado, tampoco del empleador, solamente de los trabajadores. De tal manera que se les reconocía el 40%. Sumados los dos porcentajes daban un total del 70%. Entonces ya la renta del trabajador o de la trabajadora era del 70%. De este 70% se le descontaba el 5% para las prestaciones de salud. Luego
también se modifica al 3%. ¿Por qué razón? Porque los jubilados se prestaron de los entes gestores el 2%, de ese 5% que aportaban, se prestaron el 2%, para poder tener sostenibilidad para los fondos de pensiones, para la sostenibilidad de los fondos de pensiones. Pero pasado el tiempo, los jubilados consiguieron que el aporte ya no sería del 5%, sino solo del 3%. En la actualidad, el aporte de los jubilados para las prestaciones de corto plazo es solamente del 3%, solamente del 3%. No han devuelto ya el 5%. Bien, también se les reconocía en la renta tanto complementaria como básica las demasías, cuando el trabajador tenía más de 180 cotizaciones. Se les reconocía el 2% por cada 12 meses de aporte, por cada 12 meses de aporte arriba de las 180 cotizaciones. Entonces, el trabajador no quedaba desprotegido. También se reconocía el pago global por una sola vez. Era el equivalente por cada 6 meses o la fracción de cotizaciones a una mensualidad de la renta de invalidez o vejez que le hubiera correspondido al trabajador. ¿Ya? Se reconocía también el pago global. Cuando el trabajador, ya habíamos dicho, no cumplía con las cotizaciones, pero tenía la edad para poder jubilarse, pero no tenía cotizaciones. En ese caso, se les reconocía el pago global, Luego, habíamos visto de que a los trabajadores que aportaron al sistema de reparto y no pudieron jubilarse en ese sistema, tampoco en el sistema del seguro social obligatorio, el Estado les reconoce la compensación de cotizaciones por aportes al sistema de reparto. Inclusive algunos trabajadores solo han llegado a jubilarse, a percibir una renta con su compensación de cotizaciones. Habíamos citado, por ejemplo, a los del grupo denominado sándwich, que tenían edad, no tenían cotizaciones, pero no tenían edad. Entonces, ellos han visto la mejor forma de poder solucionar sus problemas. Muchos de ellos han vuelto a trabajar para seguir aportando. Otros ya no, los que no tenían edad, si bien cumplían la edad, pero ya no podían jubilarse porque ya estábamos en otro sistema de seguridad social. Entonces, aquí vemos la indemnización pagadera en una sola vez. La pérdida de la renta de viudedad.
cuándo perdía la viuda la renta. Una vez que el trabajador asegurado, el trabajador titular llegaba a fallecer, la viuda hacía su trámite de viudedad y le pagaban lo que el trabajador venía percibiendo, ya sea como jubilado o por el seguro de invalidez. Sin embargo, estaba prohibida de volver a contraer nupcias, estaba prohibida de convivir, estaba prohibida de tener un hijo después de haber enviudado o después de haber quedado viuda. En esos casos, cuando el ente gestor hacía la investigación y se detectaba que la señora había contraído nuevas nupcias o había tenido un hijo o vivía en convivencia. En ese caso, la viuda perdía la renta de viudedad. Sin embargo, se le pagaba un pago global por una sola vez. 48 veces la renta de viudedad que venía percibiendo. O sea, si la señora, por ejemplo, se volvió a casar y su renta era de 2.500, se multiplicaba por 48 veces. Doctora, Sí, dígame. perdón que le corte. ¿Está presentando pantalla? No estoy presentando pantalla. No se ve, doctor. Ya, un ratito. A ver. Ahora sí, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, se le daba un pago global de la renta que venía percibiendo de 48 veces. Si su renta de viudedad era 2.500, se multiplicaba por 48. Por 48 y era el resultado de su pago global. Un momentito, vamos a hacer. 2.500 por 48. Igual. Entonces, su pago global de la señora por 48 veces era 120,000. Un solo pago. En el caso de haber contraído nuevas nupcias. Nuevas nupcias. Cuando contraía nuevas nupcias,
cuando vivía en convivencia, o cuando tenía un hijo. Hijo. En esos casos, la viuda perdía la renta de viudedad. La renta de viudedad. ¿Ya? Y se le pagaba un pago único, un pago global, y hasta ahí nomás. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Habíamos hablado también del aporte. Dijimos que era tripartito, Estado, empleador, trabajador. Este aporte tripartito iba a una bolsa común, tanto para corto como para largo plazo, y también para los regímenes de asignaciones familiares y de vivienda de interés social que en aquel entonces estaban administrados por los entes gestores. Ellos administraban íntegramente corto y largo plazo, así como el régimen de asignaciones familiares. ¿Ya? Cada fin de año se hacía un reparto. Para corto plazo era el reparto simple. Y para largo plazo, el reparto de capitales y el régimen financiero de la prima media. ¿Ya? Entonces, de esa bolsa común se sacaba para corto plazo para los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales en corto plazo. Para largo plazo, invalidez, vejez y muerte, reparto de capitales. Para las rentas de invalidez total o parcial, también para las rentas de muerte, para sus derechohabientes. Bien. Entonces, el aporte era del 1.85 del Estado del Estado como Estado, sobre la entrega de minerales para enfermedad, maternidad y riesgos profesionales de corto plazo, o sea, para corto plazo. Y para largo plazo aportaba el 1.15%. Para invalidez, vejez y muerte. El patrón también contribuía en el 30% sobre el monto total de los salarios, sin limitación de los trabajadores, o sea, sobre su planilla presupuestaria. Y la contribución de los trabajadores, o sea, la contribución laboral, del 7.5% del monto total de sus salarios. El trabajador también aportaba el 7.5% del monto total de los salarios que percibía. El Estado como empleador también tenía que aportar. Acá dijimos que aportaba como Estado y acá como empleador. El 1.4 y 5% sobre los salarios de sus dependientes. Por cada trabajador, lo que ahora viene sucediendo, por cada trabajador, el empleador aporta el 10%. Aporta el 10% para corto plazo. Para corto plazo. Entonces, eso es lo que podemos decir. Habíamos dicho que la cuantía básica era solo del 30%. Porque era muy bajo, los entes gremiales crearon los fondos complementarios. La administración estaba a cargo de los entes gremiales, de los fondos complementarios. De ahí les pagaban el 40%. Sumados, se tenía el 70% que era la renta que debía recibir el trabajador.
¿bien? El trabajador. Y de ese monto de su renta de jubilación se descontaba el 5% para las prestaciones de salud. Para las prestaciones de salud. Muy bien, jóvenes, hemos terminado un tema más de la materia. Voy a escuchar sus preguntas. Si tienen alguna duda también. Y si alguien quiere hacer una contribución al tema, no hay problema. Señor Félix Condori. No levanté la mano, doctora, perdón. Ah, ya. Estaba con la mano levantada. Era de otra pregunta, doctora, gracias. Ya. Entonces, no existen preguntas, el tema está claro. Voy a entonces pasar la lista. Alanoca Mamani Rocío. Presente, doctora. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Alconina Rosario Magda. Aliaga